Hola, estimados profesores. En esta ocasión vamos a referirnos a las estrategias de enseñanza que incorporan elementos del DUA. Son algunas estrategias de enseñanza que se prestan mejor para incorporar o integrar elementos basados en los principios del diseño universal para el aprendizaje. Sin embargo, no olviden que dentro de las lecciones tenemos un documento descargable donde ustedes pueden visualizar otras estrategias que no necesariamente son las que vamos a presentar a continuación. La primera es el aprendizaje en estaciones y se refiere principalmente a una estrategia de enseñanza en la cual el objetivo de aprendizaje se divide en objetivos más pequeños para que el estudiante pueda transitar por estos objetivos realizando distintas actividades. La idea es que la unidad didáctica completa o parte de la unidad se pueda desarrollar a través del sistema o el esquema de estaciones. Un elemento importante a considerar también es que la idea es que dentro de las estaciones existan diferentes formas en que el estudiante se pueda expresar. Por ejemplo, puede ser una estación donde haya medios tecnológicos, donde tengan computador, en otra estación donde el estudiante pueda experimentar con algún material tangible, otra estación donde el estudiante se pueda expresar de manera escrita, donde haya libros, donde haya distinto material con que el estudiante pueda interactuar. La idea es que un solo objetivo se pueda trabajar de distintas formas o hayan distintos objetivos en cada una de las estaciones. Eso va a depender de la unidad que se está trabajando, del objetivo de aprendizaje y de las características de los estudiantes y las características, por supuesto, del profesor. El otro es la gamificación o gamificación también como se conoce, que es una metodología relativamente nueva que implica utilizar elementos de los juegos que en entornos que a priori no son lúdicos. ¿Ya? Por ejemplo, tomar juegos que son básicamente para entretención, que utilizan los estudiantes básicamente para entretención y sacarles algún provecho que tenga que ver con el aprendizaje. Y en este nivel tenemos dos tipos. Uno que son los elementos netamente lúdicos, como por ejemplo Minecraft, Angry Birds o cualquier otro tipo de juego. Por ejemplo, Minecraft sé que se está utilizando mucho para geometría y Angry Birds para física. Y para física, geometría. Y otro tipo de juegos que son, por ejemplo, en el caso de Duolingo, que a priori están diseñados para la enseñanza. Es decir, tienen los dos sistemas. Uno que no son para la enseñanza, pero que se toman elementos para la enseñanza y otros que definitivamente o de plano están hechos para el aprendizaje. ¿Qué beneficios tiene esta estrategia? Es que directamente ataca a la motivación del estudiante. Son juegos que los juegos en general están muy ligados con las necesidades, con los gustos y las preferencias de los estudiantes. Por lo tanto, una forma, y se le dice dentro del ambiente de la gamificación, se le llama fidelizar al estudiante, porque el estudiante se siente parte y le gusta, por lo tanto, es algo que le es propio. ¿Qué estrategias o qué elementos se pueden tomar de la gamificación o de los juegos para poder ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje? Primero, una estrategia es la acumulación de puntos. No necesariamente uno puede tener un juego para acumular puntos. Usted en su clase puede diseñar un sistema en que el estudiante acumule puntos o acumule vidas o como usted quiera llamar. Escalado de niveles, en que el estudiante pueda sentir que puede ir avanzando, ¿cierto? Ir superando un paso y llegar al siguiente. La obtención de premios, ¿cierto? Que se van obteniendo a medida que se van logrando objetivos. Los regalos, ¿no es cierto? O bienes que se dan al jugador, que pueden ser no necesariamente bienes tangibles, sino que también pueden ser regalos de tipo más refuerzos sociales. Clasificaciones, que es la idea de que los usuarios en función de los puntos, ¿no es cierto?,
puedan estar ubicados en algún ranking. Desafíos, plantear competiciones, ¿no es cierto?, entre los estudiantes, obtener puntos y pueden el estudiante desafiarse a sí mismo, es decir, él mismo romper su propio récord. Y el otro es también hacer misiones o retos, ¿no es cierto?, en que el estudiante se le plantea un problema y tiene que conseguir superarlo. Otra estrategia muy adecuada para trabajar elementos del DUA es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no es cierto?, que es un modelo de la enseñanza basado principalmente en el diseño de proyectos auténticos. ¿Qué quiere decir con auténtico? Es que primero nacen de la necesidad del estudiante y segundo están directamente relacionados con la vida real del estudiante, con sus propias necesidades, con sus propios intereses. Por lo tanto, estos resultan altamente motivadores. La idea es que los proyectos puedan ser escogidos por ellos y en relación con algún objetivo de aprendizaje. Para este tipo de estrategia es muy importante que el profesor tenga un gran dominio de la disciplina que está enseñando y segundo, que no pierda de vista el objetivo curricular que va a desarrollar. El aprendizaje basado en problemas, ¿no es cierto?, que es una metodología que se usa actualmente mucho, que es muy recurrente, y en que se plantea, en este caso, el planteamiento del problema puede venir desde el profesor o puede venir desde alguna interrogante que plantean los propios estudiantes, pero la idea es que los estudiantes puedan diseñar soluciones para estos problemas. No necesariamente, y en algunos casos, cuando el problema es muy grande o es muy abarcativo, no necesariamente tienen que resolver el problema, sino que tal vez ir aproximándose a la resolución. Es decir, primero pueden identificar qué estrategias o qué aprendizajes necesitan para resolver el problema. Entonces, en el camino hacia la resolución hay aprendizajes previos que ellos tienen que ir alcanzando para lograr la consecución del objetivo final, que es resolver un problema. Ahora me voy a referir a los recursos de aprendizaje accesibles. ¿A qué nos referimos con la palabra accesible? Principalmente a señalar que un recurso accesible, un método accesible o un entorno accesible debe estar diseñado desde el inicio para que pueda ser utilizado por la mayor cantidad de usuarios posibles sin necesidad de que usted realice ninguna adaptación en el camino, sino que desde antes usted debe pensar en los márgenes de estudiantes. Vamos a ver algunos elementos que debe tener un recurso accesible. Primero, el tipo de fuente. Es aconsejable primero uso de letras sin serif. ¿Qué son las letras sin serif? Si ustedes se fijan acá, yo estoy señalando con el puntero las esquinitas de las letras. Todas las letras que tienen esquinitas, que tienen bordes, que tienen puntas, pueden llevar a confusión. Para un lector avesado, para un aprendiz experto, esto no debería presentar ningún problema, pero acuérdense que estamos diseñando recursos accesibles, es decir, que estamos pensando en los márgenes, desde el que puede aprender mucho hasta el estudiante que tiene serias dificultades para el aprendizaje. El tipo de letra sin serif sería por ejemplo, Arial, Verdana o Calibri, que son letras totalmente rectas, que no tienen bordes, que no tienen cursivas, que no tienen colita. Aquí hay algo que señalar. Siempre la letra imprenta es más accesible que la manuscrita. Por lo tanto, cuando tenemos estudiantes que tienen dificultades en el acceso al material escrito, siempre se debe priorizar el material impreso en letra imprenta y no en la letra cursiva. Desde este punto de vista, y muchos profesores hacen esta consulta, ¿qué pasa con la caligrafía? La caligrafía se sabe que desde el punto de vista de las neurociencias, la caligrafía realiza o ayuda al cerebro a trazar ciertas rutas motoras que le son buenas para su desarrollo. Pero nosotros sabemos que hay estudiantes que tienen dificultades, ¿no es cierto?, para escribir con letra manuscrita. Por lo tanto, el insistir
en que el estudiante escriba bonito, que escriba con letra redonda, cuando lo principal de la escritura es la comunicación a través del lenguaje escrito, es un despropósito. Esto siempre se puede si y solo si el estudiante puede hacerlo. Cuando pensamos en diseño universal, estamos tratando de evitar todo aquello que va en contra del aprendizaje imprescindible. En este caso, la lectoescritura es la comprensión, la comunicación a través del material impreso, del material lector. Segundo, lo que acabamos de decir, el tipo de fuente. La letra mayúscula imprenta es más fácil de conocer y de decodificar para el cerebro. Esto lo acabamos de decir con la PPT anterior, ¿no es cierto? Siempre la mayúscula es mejor, ¿no es cierto? Esta es la que usamos habitualmente cuando vemos los libros de lectura, pero cuando se hace más dificultoso, elegimos, sobre todo esto se nota más en los niveles iniciales en que se está adquiriendo la lectoescritura. Tamaño de la fuente. El tamaño de la fuente jamás debería ser inferior a tamaño 12, porque es más fácil y más amigable tanto para el cerebro como para los ojos el leer una letra pequeña. Independientemente de la capacidad visual que tenga el estudiante, siempre una letra más grande es más agradable de leer para quien sea un adulto, sea un buen lector, sea un mal lector, sea un niño. Por supuesto que si es un niño, es mucho más difícil para un niño leer un material pequeño que recién está aprendiendo a conocer. Por lo tanto, sea cual sea la edad del estudiante, debemos priorizar siempre el tamaño 12. Además que no olvidemos que en muchas de las aulas tenemos niños con dificultades visuales que no están pesquisados y que no están recibiendo tratamiento. Otro elemento importante a considerar en nuestro material, ya sea en nuestras PowerPoint, en nuestros material impreso, en las pruebas, en los materiales de lectura, en las guías, es el contraste. Siempre el alto contraste, es decir, color negro en fondo blanco, azul marino sobre fondo tiza, amarillo sobre fondo negro, siempre los contrastes deben ser extremos. Por lo tanto, evitar el uso del gris sobre blanco. Apoyo constante de imágenes relacionadas con lo que se escribe o con lo que se dice, ya sea si su material es impreso o es proyectado, usted debe siempre acompañar su material con imágenes visuales representativas de lo que usted está escribiendo o de lo que usted está diciendo. Por lo tanto, desde el punto de vista del DUA, ya no se concibe un profesor que se pare solo con su voz frente a los estudiantes. Un profesor que solo habla en la clase es un profesor que no está aplicando el diseño universal para el aprendizaje y es una clase que es pobre desde el punto de vista de los recursos. Alternativas textuales. Para muchos es muy común, por ejemplo, ver en internet cuando usted posa su cursor sobre alguna imagen, debe ser muy común para ustedes. Usted posa el cursor sobre la imagen y se le despliega, ¿no es cierto?, una ventanita pequeña donde aparece lo que usted está viendo. En este caso, por ejemplo, si yo poso el cursor sobre el dibujo que tengo acá a la derecha, me tendría que aparecer planeta Tierra, como dice acá abajo. Eso es porque parte de las características del DUA es que el material debe ser redundante, es decir, no sobra información, nada sobra, porque recuerden que estamos pensando en la diversidad de estilos y de formas de aprender, por lo tanto hay estudiantes que se fijan más en lo que está escrito y hay estudiantes que se fijan más en lo que está como imagen. Otro elemento importante para su material que siempre debe estar presente, el uso de destacado de elementos importantes. En este caso, por ejemplo, tenemos
exceso de destacado, porque está el tamaño más grande, está la letra engrosada y además está en otro color. La idea es que el destacado se note. Hay algunos tipos de letra que cuando la letra está en negrita no se nota mucho la diferencia entre la tipografía normal y la tipografía en negrita. Por lo tanto, ahí es dado que usted pueda agregar dos elementos, redundar, ¿no es cierto?, el destacado, que podría ser en negrita y subrayado. No abusar de material escrito. Lo dijimos antes por ahí, los profesores tendemos a darle a los estudiantes ladrillos. ¿Qué son los ladrillos? Los textos planos, sin apoyo de imágenes, sin apoyo de tablas, de textos, de gráficos explicativos. Por lo tanto, trate de no abusar de exceso de material escrito que no aporta y que en el fondo lo único que contribuye es a agotar al estudiante y a desmotivarlo. Acompáñelo siempre con imágenes, con mapas mentales, ¿no es cierto? Recuerde que el mapa mental no dice todo, pero explica lo sustantivo, lo más importante, por lo tanto apoya lo que ya está escrito. Siempre, en la medida de lo posible, cuando usted use videos, deben estar subtitulados en el mismo idioma que el estudiante utiliza. Si estamos en Chile, el español de Chile, ¿no es cierto? Si estamos viendo un video, ojalá el video, debajo del video siempre vayan los subtítulos. Y los subtítulos deben ir contrastados con el fondo, como es el caso de este video. Si ustedes se fijan, el subtítulo aparece, ¿no es cierto?, en un recuadro de color negro y que está diseñado especialmente para el subtítulo. Esa es la forma óptima de hacer un subtítulo. Otro elemento para los recursos accesibles es que la imagen, sonido y texto siempre deben ir juntos. Si usted hace un PowerPoint, ¿no es cierto?, ¿qué debe llevar? Imagen, debe llevar texto y puede llevar la voz, que es la voz humana, pero la idea es que siempre usted acompañe los tres elementos: imagen, sonido y texto. Uso de recursos textuales digitales. Para los profesores es muy útil. ¿Por qué es muy útil realizar el uso de recursos digitales? Por la gran versatilidad que estos tienen. Es decir, en un mismo dispositivo usted puede obtener muchos elementos que le juegan a favor. Si usted, por ejemplo, tiene un texto impreso, ese texto impreso es plano, ese texto impreso no tiene interactividad con usted. Usted lo pone en un tamaño, por ejemplo, que puede ser 12 o 14, pero a la vez usted podría tener un estudiante con más falla visual o con menor visión que el resto, y ese material de 12 o de 14 no le sirve. Si usted presenta el texto, por ejemplo, en PDF, cuando el estudiante puede hacer uso de un computador o de una tableta, ese material se puede agrandar al nivel que el estudiante quiera. Tiene la posibilidad de destacarlo. Tiene la posibilidad, en el caso de los estudiantes que no son dominantes, expertos en la lengua escrita, que el dispositivo le lea. Actualmente PDF, Word y el otro que es, no recuerdo en este momento, pero PDF, Word, Calibri, todos los otros procesadores de texto que son para libros digitales, para ebooks, tienen la función de lectura. Obviamente la lectura no es la misma que tiene la voz humana, pero es una lectura que facilita la comprensión, principalmente en los estudiantes que les cuesta la lectura o que están recién iniciándose en la lectura. Otro elemento para el trabajo, ¿no es cierto?, con material accesible es que en la medida de lo posible usted utilice siempre material manipulable, material que el estudiante pueda tocar, porque, ¿no es cierto?, le entrega una visión más integral, más completa, más holística de lo que está estudiando.
no solamente, ¿no es cierto?, la vista en plano, sino que el estudiante puede hacerse una idea, ¿no es cierto?, más a cabalidad de lo que está aprendiendo. Y segundo, porque desde el punto de vista de las neurociencias, el aprendizaje, usted está generando una vía de entrada distinta, es decir, está reforzando, ¿no es cierto?, el camino que el estudiante ya tiene con el uso, ¿no es cierto?, del aparato o del analizador táctil kinestésico que le permite, ¿no es cierto?, mejorar lo que el estudiante ya conoce o ya entiende a partir de la vista en plano.